Bien, buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para aprender, para desaprender y para volver a aprender, ¿sí? Número uno, tener un espíritu enseñable y un espíritu inofendible, ¿cierto? Porque muchas veces la palabra nos exhorta y nos confronta, pero cuando nos confronta no nos gusta mucho, ¿cierto? Porque nos incomoda. Y mi función en cuanto a la enseñanza es exponer la palabra conforme a lo que dice las Escrituras, ¿sí? Sin anestesia. Yo lo enseño con anestesia, ¿sí? Porque quiero que ustedes avancen, puedan crecer y puedan madurar en este caminar, ¿sí? Me acuerdo una vez, bueno, en este caminar llevo 23 años con mi familia. Fui el primer que di el paso, ¿sí? Yo era muy católico, apostólico, romano, y un día me compartieron el mensaje, fui muy reacio. Siempre me invitaban a la iglesia y siempre decía, más adelante, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ¿sí? Pero llega el momento en que se cierran todas las puertas y donde tú tienes que mirar hacia arriba, clamar y Dios responderá. Entonces el tema que vamos a desarrollar, pues bien, es la segunda parte que he venido tratando en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos peligrosos. Y la iglesia se tiene que preparar para estos tiempos. La iglesia se tiene que despertar para estos tiempos. La iglesia no puede permanecer dormida para estos tiempos. Son tiempos relativamente muy difíciles. El apóstol Pablo decía lo siguiente: aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cierto? Cada día tenemos que aferrarnos a la mano de Dios, buscar más de Él, aprender más de su palabra. Yo creo que aquí el pastor Javier está abierto, la escuela de formación están abiertas en todas las obras misioneras que vemos en pantalla, ¿sí? Si tú dices, bueno, yo no estoy muy lejos, ella está en Albal, está Chiva, Alcácer, Rullera, se están abriendo diferentes puntos y esos son oasis de esperanza, ¿sí? Porque estamos en tierra extranjera, todos somos, bueno, la gran parte somos extranjeros, pero todas esas obras misioneras, siempre lo he dicho, son como oasis, donde tú vas a refrescar tu alma, tu espíritu. Bien, vamos a entrar en el primer tema, en un abrir y cerrar de ojos. Hemos oído muchas veces que Cristo viene, ¿cierto? Hemos oído un sinnúmero de predicaciones y venía pensando y reflexionando que durante el año nosotros normalmente escuchamos 96 predicaciones, entre miércoles y domingo, ¿cierto? 4 el miércoles y 4 el domingo, y multiplicamos a 96 más adicionalmente reunión de mujeres, reunión de hombres. Tenemos tanta información, pero yo meditaba, ¿estamos procesando toda esa palabra? ¿La estamos digiriendo? ¿O solamente somos oidores, pero no hacedores de la palabra? ¿Sí? Simpatizo con la iglesia cristiana, pero no me comprometo con los asuntos del reino. Yo quiero que Jesús me bendiga, que me abra puertas financieras. Es lo que me interesa. Lo demás no me interesa, porque no quiero compromiso con el reino. No quiero compromiso con Jesús. Yo quiero seguir a Jesús de lejos, ¿cierto? Bien, decía lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Mateo 24, 37. ¿Está saliendo? Sí. Vamos a leerlo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que el diluvio se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Hoy parece, cuando escuchamos esos temas de la venida de Cristo, muchos somos escépticos ya, ¿no? Porque hemos oído tantas veces que Cristo viene. La primera vez que escuché, me acuerdo, era muy pequeño, tenía como 4 años, 5 años, y escuché a una hermana que decía, Cristo viene, ¿sí? Cristo viene. Y yo decía, pero ¿cuándo va a venir? ¿Sí? Arrepiéntese, viene el fin del mundo, pero ¿cuándo va a venir? Y siempre esos mensajes daban temor y terror, pero esos mensajes no para generar terror,
sino para reflexionar, para ir al arrepentimiento, porque muchos no van a entender que la cuestión es, ¿cuándo vendrá Jesús? Será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de despedidas. No habrá tiempo de decir, ay Señor, sí me compartieron, pero dije que más adelante iba a cambiar mi vida, porque me gusta vivir la vida loca, ¿sí? Me gusta vivir mi vida a mi manera, ¿sí? Sin dar cuentas a nadie. Entonces, así va a ser la venida. Me imagino cuando Noé estaba construyendo el arca, todo el mundo se burlaba y decía, este hombre está loco. Se está predicando el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. En este país se está predicando el mensaje. Suramérica ha oído el mensaje. En Norteamérica ha oído el mensaje. Hay un sector de la ventana 1040 que aún falta oír el mensaje y por eso se está preparando hombres y mujeres. Porque este mensaje, el Evangelio del Reino, será predicado a todas las naciones. Nadie tendrá excusa para decir, a mí no me dijeron nada. Todos vamos a oír el mensaje. ¿Cómo será? Vamos a la siguiente ilustración. Como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos. Y no habrá tiempo. Y no habrá tiempos. Entonces el apóstol Pablo comenzó a redactar una carta al joven Timoteo, futuro pastor, diciendo, vienen tiempos peligrosos, ¿sí? Vienen tiempos difíciles, Timoteo. La gente no está tomando en serio esto. Muchos van a la iglesia cristiana porque simpatiza con ella, pero no se compromete con ella, ¿sí? No quiero compromiso, quiero las añadiduras del reino, pero no me quiero comprometer, no quiero cambiar mi vida, no quiero testificar de Jesús. No habrá tiempo. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Dios nos está dando oportunidad y segunda oportunidad a todos. Vamos a leer el siguiente texto. Mire lo que dice el siguiente. Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo comienza a escribir a Timoteo. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuento. Pero tú, Javier, Serafín, Andrea, pero tú conservas siempre el buen juicio, soporta las aflicciones, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Esta es nuestra misión, ¿sí? Anunciar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no va a soportar lo que estamos predicando, porque queremos oír cosas nuevas. Quiero oír cosas nuevas. Hábleme de la nueva era. Háblame de cosas, no sé, pastor, Javier, porque estos días miraba, tengo por ahí un video que descargué de un evento que hizo una iglesia evangélica en Centroamérica. Fue un concierto de música electrónica, ¿sí? Y yo quería, impactado, y pensaba, ¿qué pasó con este pastor, con este ministro? ¿Sí? Un hombre usado por Dios, ¿cómo permite que en una reunión de jóvenes haga un concierto de música electrónica? Donde se paran en el altar, se lanzan. ¿Qué estamos haciendo? Pero pastor, es una estrategia para ganar a los jóvenes. Mentira de Satanás. Darán la espalda a la verdad. Se van a amontonar a maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Hagamos un concierto de música electrónica aquí, ¿sí? Porque necesitamos ganar a los jóvenes. ¿Pero para dónde? ¿Para el reino de Dios o para llevarlos a las tinieblas? Entonces yo decía, bueno, mirando ese video pensaba y reflexionaba, decía, bueno, el apóstol Pablo estaba allí como maestro. ¿Qué estaba viendo él cuando comenzó a redactar? Porque él dice lo siguiente,
El Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. No lo estaba escuchando porque alguien se lo dijo, no, el Espíritu Santo le estaba diciendo, oye Pablo, comuníquele a Timoteo los tiempos que vamos a vivir. ¿Sientes? Y dice lo siguiente, también debes ver esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Timoteo. Vendrán tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo comenzó a desarrollar el perfil de los hombres de estos tiempos. Y comenzó a decir a Timoteo, los hombres van a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ellos. A esto se evita. Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo cómo iba a ser el hombre de este tiempo, cómo se iba a desarrollar el carácter de del hombre de esos tiempos, el perfil de estos tiempos. Tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser religiosos, no habrá coherencia entre lo que dice, piensen y nace, ¿sí? Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos complejos, difíciles. Estos días la tecnología ha avanzado mucho y el fin de año hablaba con mi cuñado y en mi casa hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a llegar esta generación. Yo quiero oír cosas nuevas, Javier. Quiero oír cosas nuevas, pastor. Hagamos un evento hermoso, no sé. Hay tantas ideas locas, ¿cierto? Y así va a pasar en estos tiempos. Hoy decía estos tiempos que las cosas sobrenaturales pocas se ven hoy en día en la iglesia. Hay un tema que estoy desarrollando, señales, milagros y prodigios. ¿Por qué no hay tantas cosas sobrenaturales? Porque hay temor, decía, hay temor en que, ¿qué va a pensar si yo me muevo en lo sobrenatural? ¿Sí? Porque dice la palabra en Hechos que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios hacía a través de él cosas extraordinarias, fuera de lo común. ¿Sí? Se movía Pablo en lo sobrenatural. Y los escenarios que estamos viviendo son tiempos relativamente difíciles. Porque si yo he estado pensando y meditaba, yo me moví en una temporada en cosas sobrenaturales. Porque el apóstol Pablo dijo, el evangelio no solamente es palabra y no es teoría, es poder manifiesto. ¿Sí? No solamente teoría, es poder. Y decía, ¿qué pasó, Javier, contigo? Me formuló la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejé? ¿Por qué dejé de moverme en cosas sobrenaturales? ¿Sí? ¿Por qué dejé? Yo me acuerdo que yo iba a un grupo de oración, pequeño, en una casa, pero no tenía tantas cosas en mi cabeza. No tenía el temor del qué dirán, qué va a pensar el pastor, el vecino. Me movía en lo sobrenatural. Y había liberaciones en la casa. Y había sanidades. Y caían escarchas de oro. Y ese grupo de 3 personas pasó a 12. Pasó a 20. Me acuerdo, hoy le recordaba a Nidia. Le decía, Nidia, recuerda en el Carrizal un día que hacíamos cosas locas. Porque en Dios haremos proezas. Amén. Y Dios está esperando que tú hagas proeza en el nombre del Señor. Amén. Pero muchas veces el temor.
el temor. Me acuerdo que hablaba con mi hermana Nidia que hubo una liberación en Alcácer, de una hermana que recibió liberación. Había gente que estaba asustada en una liberación. ¿Qué es eso? ¿Será que eso es de Dios, la liberación? Eso es raro. Y comenzaron a cuestionarla. Si era de Dios la liberación, si la liberación es de Dios, y si esa manifestación era de Dios. ¿Sí? Porque a Jesús también lo cuestionaron. Cuando echó fuera demonio, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Por el poder de quién? Echa fuera demonios. No dijo que eso era de Dios. Y los tiempos que estamos viviendo son iguales. Si la iglesia no decide moverse en lo sobrenatural, estamos preparando el camino para que los falsos profetas, los falsos maestros lleguen. ¿Cómo andamos de tiempo? Me avisa del tiempo, por favor, si no se me pasa. Miren el texto que voy a leer a favor de ustedes. Y Jesús habló lo siguiente: porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Se van a levantar falsos Cristos y falsos profetas y van a hacer señales y prodigios, de tal manera que van a engañar a muchos de nosotros. Claro, si la iglesia no entra a ese mover sobrenatural, estamos preparando el escenario para que los falsos profetas hagan señales, milagros extraordinarios, ¿cierto? Extras, cosas extraordinarios. Nunca lo he contado, pero lo voy a contar en esta noche. Nosotros personalmente fuimos religiosos, nacido en la iglesia católica, apostólica. Y tuvo que pasar un suceso en mi casa, ¿sí? En el año 90, mi padre fallece. Mi padre era un empresario, joyero, si se lo he contado, y falleció a los 54 años de un de repente. Mi padre, en ese tiempo vivíamos en la frontera en Venezuela, Cúcuta, San Cristóbal, porque mi sueño de mi padre era vivir en Venezuela, ¿sí? Su sueño no era americano, sino su sueño era venezolano, soñaba con vivir allá. Y aunque viajaba mucho y venía nuevamente, su sueño era radicarse en Venezuela. Estando en el 90, octubre de 1990, mi padre comenzó a enfermarse, de repente. Y lo llevamos al médico. Y el médico obviamente no vio muchas cosas, no encontraba y me decía: tu padre está bien. Mi madre se llama Cecilia, me dice: Cecilia, está bien, los exámenes salen todo bien. Y mi padre cada día bajaba de peso. Un 4 de diciembre de 1990, mi padre, antes de fallecer, un domingo, o sea, era 2 días antes, me dice: el 4 de diciembre los dejo. Dijo: me parto. Me dijo a mí: Javier, yo los acompaño hasta el martes. Y el martes era el 4 de diciembre. Dice: papá. Y el 4 de diciembre, 5 de la mañana, falleció mi padre. ¿De qué murió? Pueden preguntar, se lo voy a decir. De brujería. Punta de brujería. De magia negra. Pero la magia no existe, la brujería no existe. ¿Según quién? ¿Según quién? Porque si voy a las escrituras, en la palabra, la brujería siempre ha existido. La magia ha existido, ¿cierto? Nosotros en ese tiempo, sin Dios nos tocó la brujería. En aquellos tiempos nos recomendaron: hay que ir a La Guajira, hay que ir a esos ciertos lugares, porque en esos lugares hay hombres poderosos en rezos y en toda cuestión. Impotentes ante esas circunstancias, ¿sí? En el 98, cuando conocí el Evangelio,
Comencé porque yo entré en un estado de depresión, en un estado donde ya no quería saber nada de Dios, porque Dios me había fallado, como que Dios me falló a mí, siendo católico, apostólico, devoto. Decía, bueno, Padre, ¿qué está pasando? Me compartieron el mensaje, llegué el mensaje, aprendí, deseé, comencé los discipulados, abrimos el corazón para aprender. Y la iglesia que nacimos fue Asamblea de Dios. Y la iglesia de la Asamblea de Dios se movía en las cosas sobrenaturales. ¿Sí? En lo sobrenatural. No en lo natural, en lo sobrenatural. ¿Sí? Donde yo veía cosas extraordinarias. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Será cierto esto? Pero yo era muy estudioso de la palabra y me iba a la palabra a meditar, a verificar si todo estaba alineado con la palabra. Por esa razón, amada iglesia, tenemos que mover 2023 en cosas sobrenaturales. Amén. Sí. 2024. En lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Porque yo le puedo decir, yo puedo darle enseñanza bonita, hermosa, con buena narrativa. Pero hay un mundo espiritual que desconocemos. Porque vemos solamente lo natural. Y ya pensamos que todos nos aman, ¿cierto? Pensamos que todos los hermanos son buenos. Pensamos que todo el mundo está orando y a favor de nosotros, cuando muchas veces se hacen oraciones contrarias. ¿Sí? Yo decía, mire, yo he sido muy criticado durante muchos años porque he sido muy celoso con la palabra. Sí, celoso. Y celoso con lo que Dios también me entregó a mí y a mi casa. ¿Sí? Soy muy cerrado. Yo entiendo que la iglesia para mí no es un club social. En mi punto de vista, no soy un club social. Yo vengo aquí a capacitarme, a buscar de Dios, a entonar alabanzas, a adorarle a Él, porque esto es un centro de adoración. No es un club social. Aquí no vine yo a hacer amigos, ¿sí? Y cuando digo eso en un discipulado, mucha gente se molestó, ¿sí? Porque yo no acepto en pijamadas. Hagamos en pijamada cristiana, no, hermano, conmigo no. Si quiere, hágalo usted en su casita, invite a los hermanitos que están ahí medio tibios y hágalo en su casa. Pero yo no acepto una clase en pijamadas. Que eso se ve en la iglesia. Ay, no, pastor, no, Javier, eso no sucede. Claro que sucede. Claro que sucede. En 23 años, ¿qué no he visto? ¿Qué no he visto en 23 años? Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos relativamente difíciles. ¿Sí? ¿Qué no he visto? ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué es lo que viene en estos tiempos? Y la iglesia se tiene que preparar. La iglesia tiene que indagar más en la palabra, profundizar más en la palabra. Están los discipulados, el básico, el discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Y anhelar cada día más la palabra, profundizar más en la palabra. Dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas ocultas y grandes, Dios no se las revela a todos. ¿No? Hay gente que no está preparada. El apóstol Pablo decía muchas veces, niños en Cristo, os di a beber leche, porque todavía no son capaces de digerir alimentos sólidos. Y la vida cristiana se nace para crecer. Hay un nuevo despertar, pero es un proceso de crecimiento, no para quedarme 20 años en la misma posición. No, yo tengo que ser respuesta para mi casa, para mi familia. Amén. Al lugar donde voy. Amén. Hay lugares muy complejos, hay territorios muy complicados. Y para eso Dios lo prepara. Entonces, mire, volvamos al tema, el de atrás. ¿Estamos? No, estamos en este. Aquí está el carácter del hombre de estos tiempos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el apóstol Pablo como maestro, como apóstol, como profeta, como pastor, estaba preparando a Timoteo y diciéndole, vienen tiempos peligrosos,
El 7 de febrero hicieron un lanzamiento, ¿cierto? La semana siguiente. Hicieron un lanzamiento. ¿Cómo se llama la empresa esa? ¿iPhone? Sí. Hizo un lanzamiento de las gafas virtuales Provisión, que cuesta más o menos $3.500. Y miraba todos los tutoriales, y miraba todos los en vivos referente a esto, y yo quedé impactado, porque es una tecnología realmente impactante. Y preguntaba, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo que a través de estas lentes yo puedo digitalizar si no tengo teclado? ¿Sí? ¿Cómo es que yo puedo abrir aplicaciones y verlas aquí y tener diferentes pantallas? ¿Cómo es? ¿Quién está detrás de todo esto? Porque lo más sorprendente fue el día 31 de enero, que estuvimos reunidos, y le decía a mi cuñado con inteligencia artificial. Y él me decía, Javier, esto está muy avanzado. Entonces me decía, bueno, Javier, busquemos el ChatGPT y preparemos la predicación. Entonces yo leí el texto a él. ¿Qué tema? Yo decía, sí, conquistando tu territorio. Entonces metió Javier el tema, conquistando tu territorio, y en 5 segundos le envió la predicación completa, organizada, por puntos. Yo le dije, envíamela. Y ya no hay que estudiar, ya no hay que preparar mensajes. Simplemente, a través de la inteligencia artificial, yo puedo alcanzar muchas cosas. Me le está poniendo la vida fácil, ¿cierto? Ya no hay que preparar sermones. Si usted sabe cómo exponer, usted imprime con inteligencia artificial y le dice qué es lo que necesita. ¿Y hacia dónde vas? Y decía, ¿quién está detrás de todo esto? Aproveche bien el tiempo porque los días son peligrosos. Llega Adriana y publicó el año pasado, en junio, mi esposa. El Facebook le pareció bonito, a ella le gusta todas las cositas. Y puso su perfil, el nombre de ella, Adriana Santa Fe, y la fecha de nacimiento. Y le desarrolló el perfil de ella. Luego lo vi publicado en el Facebook. Y la leí. ¿Cómo lo hicieron? Yo conozco quién es Adriana, cómo es ella. Pero yo no puedo describirla así, sentarme y decir, bueno, Adriana, no. Lo desarrolló tan bien que yo llamé a Adriana y le dije, hágame el mío. Listo, Javier, fecha de nacimiento, me lo mandó y yo lo leí, decía y dije, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué me conoce tan bien? ¿Por qué sabe que yo soy así? Muchas veces no tengo las palabras correctas para describirme. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Sí? Decía el pastor la última vez, en enero estuvimos hablando un ratico. Y dije, mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos complejos. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Sí salió? Sí. Sí. Mire toda esa tecnología. Mire esas gafas Provisión que tú vas caminando y usted dice, Señor Padre, si estos niños, si este remanente que está allí detrás de nosotros, no lo preparamos, porque hoy en día este pequeño aparatico destruyó familias, destruyó casas, destruyó matrimonios. ¿Sí? Este pequeño aparato. Los niños hoy en día están con esto. ¿Y cómo será con esta tecnología que apenas hace un mes, dieron el lanzamiento? Mire el video, estúdielo, analícelo. Y decía, ¿sí? Y vamos a la palabra y dice, bueno, realmente nos van a sorprender. Pero estamos preparados. La iglesia está preparada. Porque el apóstol Pablo decía, tiempos peligrosos. Vienen tiempos. Tal vez no, vienen tiempos. ¿Cómo es posible? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Y la iglesia tiene que despertar. ¿Cuándo? Ya. Para mañana no, ya. Cuando hicieron el lanzamiento, estudié el tema y dije, bueno, ya vamos muy avanzados, ¿cierto? Nos van a sorprender.
Bien dijo el apóstol Pablo, se van a amontonar a maestros que les enseñen lo que yo quiero oír, ¿sí? Lo que yo quiero oír, lo que yo quiero oír. Tiempos peligrosos. Entonces, amada iglesia, vamos a avanzar porque preparar una generación en estos tiempos con conocimiento en la palabra. Hay un reto, cada ministro, cada administrador de cada obra misionera, cada pastor, evangelista, profeta, hay un reto. Tenemos que buscar más de Dios, sacar más tiempo con Él, pasar más tiempo en la soledad, porque muchas veces le tenemos miedo a la soledad, ¿cierto? Muchas veces, y no tenemos tiempo de estar a solas. Estos hombres de Dios muchas veces pasaron procesos. Para que el apóstol Pablo se convirtiera en un gran maestro, tuvo que pasar procesos y mucho tiempo en la soledad, ¿sí? Para poder aprender a escuchar la voz y decir, los tiempos estamos caminando. Cuando yo voy por mi casa, cuando yo hago las predicaciones, normalmente lo hago cocinando. Hay tiempo, mi esposa hay semanas que está en la mañana, entonces yo cocino en la mañana. Está en la tarde, yo está trabajando en la tarde, entonces yo cocino en la mañana. Y ahí mientras preparo el almuerzo, el arroz con pollo, los espaguetis, y voy preparando el mensaje. Y siempre me encuentran hablando solo. Y me dice, ¿usted con quién habla? Y yo, con Dios. Sí, yo pongo música instrumental al fondo y voy preparando el mensaje. Digo, ¿pero qué forma de preparar el mensaje? Y yo, sí. Porque a la medida que usted avanza, tu relación con Dios es más íntima. Tú vas a hablar en el parque, cuando va en el carro, cuando pasa un suceso, cuando mira noticias. Dios siempre está hablando, en todo tiempo. Pero yo debo estar atento a lo que Dios quiere decirme, ¿sí? Estar atento. Dios conoce tu necesidad, sí. Dios conoce los anhelos que hay en tu corazón, sí. Pero también Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuándo? En este tiempo. Pero el objetivo mío, en cuanto a la enseñanza, sí es preparar la iglesia. Preparar conforme a la palabra. No estoy buscando aplausos, no estoy buscando reconocimiento, no estoy buscando estrellatos, no estoy buscando. Si me invitan bien, si me invitan no bien, no pasa nada. Como dicen en España, no pasa nada. ¿Sí? Hace rato no venía por aquí. Gracias, pastor Javier. Es que mi cuñado. Pero yo nunca digo, pues, oye, Javier, invíteme. ¿No? Pasa 6 meses. Y yo, bueno, ¿será que no le gusta mi enseñanza? Pero bien, la verdad, mi objetivo es que esta enseñanza precisa, porque es para reflexionar. Es para reflexionar, y vamos a mirar la primera diapositiva. ¿Cómo será? Así. Con esto lo dejo, con eso termino aquí. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se tiene que preparar desde ya. Vamos a colocarnos en pie. Aleluya, Rey Jesús. Padre, en este momento nos presentamos delante de ti. Hemos oído tu mensaje y hemos dado esa enseñanza de una manera muy sencilla para que tu pueblo y la iglesia comiencen a despertar. Son tiempos relativamente difíciles, tiempos donde tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Así, de la misma manera que el apóstol Pablo decía, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Son tiempos relativamente peligrosos, pero la iglesia
tuya, la iglesia que tú pagaste un precio, tiene que despertar.